empezamos. Este es el primer podcast que estamos grabando, que en realidad no es un podcast porque está en YouTube, no importa. Queríamos empezar como con algo muy bonito, muy espectacular, pero empezamos por presentarnos. Yo soy Sade y ella es Lucía, la de la pata fría. Y les vamos a hablar sobre el Gran Guiñol. ¿Por qué les vamos a hablar sobre el Gran Guiñol? ¿Por qué? Porque el Gran Guiñol es como una gran referencia a todo lo que vemos en cine, en algunos espectáculos de cabaret que están de moda, el cabaret oscuro, en música también, y en cine, sobre todo en el cine gore, es como el papá y el antecedente directo de lo que vemos. También es como referencia directa en muchas películas y ahorita se van a dar cuenta por qué. El Gran Guiñol es el inicio del terror moderno, por así decirlo. Sí. Antes del Gran Guiñol no existe el concepto de literatura de terror. O sea, era folclore, eran leyendas. Antes del Gran Guiñol no existen obras de teatro de terror o de crimen. Eran dramas o eran comedias. O sea, como llevar el terror a un escenario y producirlo, no había esa forma. El Gran Guiñol es el que le da esta estructura que tiene hoy en día y que todos conocen. O sea, gracias a él hay películas como Crepúsculo, pues. ¿Por qué? Porque para llegar a Crepúsculo pasamos por vampiros de verdad. Y para llegar a esos vampiros de verdad, ya esas representaciones teatrales que se hicieron de Drácula, tuvimos que pasar por el Gran Guiñol. Pero, ¿qué es el Gran Guiñol? El Gran Guiñol era un espectáculo de teatro que surge en 1897 en la zona roja de París, precisamente en un callejón así todo sórdido y oscuro donde toda la gente entraba y podía presenciar un espectáculo en vivo, una obra sobre un tema sórdido, oscuro, como podía ser un asesino serial, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre asesinatos, sobre locura. Uh-huh. Ahora, si se dan cuenta, todos estos temas no surgieron de la nada en ese momento de París. Para empezar, la zona roja de París era la zona en donde se juntaban todos los artistas bohemios, toda la prostitución y todos los delincuentes. Y era la zona pues más terrible de París, por así decirlo. Ahí era donde estaba el famoso Moulin Rouge, por ejemplo. Y Francia siempre ha tenido esta cultura o esta tradición. Podemos irnos a un antecedente del Gran Guiñol con el Marqués de Sade. El Marqués de Sade escribe muchas obras. Ahorita me recuerdo mucho una porque me fascina, que es La filosofía en el tocador. Que el guión, o sea, es el puro guión, nunca se montó. ¿Por qué? Porque filosofía en el tocador te está hablando de violaciones, de orgías y de crímenes y de asesinatos y ahora sí que de ultrajar personas en teatro. O sea, montarle implicaría violar a alguien. Y eso pues obviamente en la época napoleónica no se podía hacer. ¿Qué es lo que pasa? A finales del siglo XX, XIX. A finales del siglo XIX, con la corriente naturalista, que era como presentar la cruda realidad tal cual, es como la base, el antecedente literario y de alguna corriente de pensamiento a la cual pertenece el Gran Guiñol. También más o menos por esa época son los crímenes de Jack el Destripador. En Europa pues empieza todo esto de las enfermedades venéreas, que la gente estaba como muy asustada por lo que era la sífilis, la gonorrea. También empieza a ver como las grandes migraciones, entonces el miedo al extraño. Entonces todo eso es como el caldo de cultivo que hacen que el Gran Guiñol sea como el escape. Y es el escape porque sobre todo este caldo de cultivo con las cosas más oscuras de la humanidad está esta cultura victoriana de pulcritud. Sí, como entonces como por encimita, pero abajo claro, es como lo más sórdido y torcido del alma humana. De hecho, por eso existen todas estas cuestiones. Ahora, el Gran Guiñol es un teatro. Está físicamente es un teatro. Físicamente es un teatro. Inaugura Oscar Metenier. Sí.
que él, que es un secretario de la policía parisina. O sea, que tenía la información así como fresca. Sí, o sea, no era ministerio público como lo conocemos. Él era el encargado de que cuando había un crimen, él, pues hacía el archivo, él escribía qué había pasado y le contaban qué había pasado. Él tenía toda esta recopilación de datos, de información. Y bueno, con algún ahorrito se compra lo que en algún momento fue una capilla, la adapta para hacer teatro y empieza a hacer estas obras basadas en los crímenes que él tiene en su archivo. Y como todos los sucesos de la zona roja de París, entonces tiene la información de primera mano y él lo que hace es llevarlas a un escenario real, en donde empieza también a jugar con eso de será verdad, será mentira. Entonces empieza a jugar con la imaginación de la gente, tanto así que siempre se pedía al público que si no había un doctor en la sala, porque sí realmente había gente desmayada, gente que vomitaba, gente que se ponía mal de ver ese horror en forma tan real y tan convincente en un escenario. Claro, porque hay que recordar que en esta época no hay tantos medios de comunicación, no hay tanta segregación en ese aspecto. Ajá. Es decir, incluso la ópera era un espectáculo en el que iban desde los más pobres hasta los más ricos. Igual en el teatro. Ajá. Entonces, veíamos a las señoras de sociedad que iban a ver una obra de teatro y lo que estaban esperando era algo como Shakespeare y lo que les presentan es algo como El Marqués de Sade. Entonces, obviamente los desmayos, ya saben, de película, la señora con el tocar. Las sales y todo, pero también muchos de las obras del Gran Guiñol servían como de pretexto para las infidelidades. Entonces las señoras decían, ¡ay, voy al teatro! Y no me tardo. Entonces se iban y en las pequeños como balconcitos, ahí era donde tenían sus encuentros entre escena y escena con sus amantes, las señoras de sociedad, pero había gente de toda en lo que era el Gran Guiñol. Y así se mantiene casi 75 años y pasa por por 3 etapas en general. La primera con este hombre Oscar Metenier. La primera es con Oscar Metenier y con Max Maury. Sí. Es de la que vamos a hablar ahorita. Son como los primeros empresarios. Ajá. Oscar Metenier abre el Gran Guiñol, empieza a hacer este tipo de obras, que es muy revolucionario, empiezan a llamar la atención por eso. Pero después de un par de años, pues siente como que demasiada presión y el teatro pasa a ser propiedad de Max Maury. Uh-huh. Que él ya llega con lo que es el efecto especial. El salpíqueme de sangre, el que van a guillotinar a alguien y sale la cabeza volando, el que le disparan a alguien y también las tripas, y entonces se vuelve mucho más. Y sobre todo con Max Maury, lo que cambia es el contenido. O sea, de pasar de la historia en la que el asesino mata porque está loco, pasamos a la historia en la que son más melodramáticas, mucho más cercanas a esas estructuras conocidas, ¿saben? Como en el cine. Uh-huh. Obviamente en esta época no hay cine. O bueno, sí hay cine, pero todavía no hay un cine que tenga una narrativa. Todavía son estas grabaciones de los Lumière, de la vida cotidiana y del tren, ya saben, este tipo de cuestiones. La dramaturgia todavía está totalmente clavada en el teatro y el teatro todavía es un gran negocio. Y ya aquí con el segundo empresario ya se vuelve mucho más vívida la experiencia del Gran Guiñol y de la sangre y de las tripas, y tanto así que la palabra Gran Guiñol, al ser traducida del francés al inglés, queda como el término para describir todo lo que es sangriento y repulsivo y todo aquello que causa un gran shock en la audiencia. Cuando uno dice es que es un gran guiñol, es porque hay involucrado sangre, tripas, desmayados. Eso es lo que es el concepto del Gran Guiñol. Y para finalizar esta primera emisión, digamos, cabe resaltar que durante este periodo no solamente son estas figuras de los directores de Mattei y Maury, sino también hay un escritor muy importante, André Delort. Él se dedica a hacer las adaptaciones de todas estas obras, que son, si bien basadas en eventos reales, tienen ese toque macabro y esas cuestiones un poco fantásticas, un poco melodramáticas. Él se encarga de todo esto y por años
a él le toca hacerlo. De hecho, sus obras duran hasta prácticamente los años 20. Sí. Montándose. De tan prolífico que es. Uh-huh. Pero bueno, lo dejamos ahora por acá. Y en la próxima emisión les vamos a hablar de cómo llegó al auge el Gran Guiñol. Muchas gracias.